Llegó el momento de activar tu negocio. Estás a punto de escuchar las mejores propuestas para incentivar y hacer crecer tu proyecto, empresa o corporativo. Bienvenido a Activa tu negocio. Es momento de invertir tu tiempo con el mejor programa de negocios. Activa tu negocio. Encontrarás asesoría, tips, herramientas para incentivar tu economía, ferias, apoyos y mucho más. Te esperamos los días jueves en punto de las 14 horas por Facebook y YouTube. Activa tu negocio. Escríbenos al WhatsApp 55 42 29 15 40. ¡Te esperamos! Bien, ¿qué tal, amigos? Buena tarde. Así es este día. Para algunos ya a día de asueto, y me estoy refiriendo pues todo lo que es la educación pública debido pues a este corte de agua que bueno pues creo que tendremos que ser parte de la solución hablando en un presente pero también en un futuro porque creo que es el líquido y uno de los oros más preciados que tenemos para el ser humano, para la naturaleza. Así es que, bueno, pues poner atención, creo que este es un campanazo que nos da la madre naturaleza, obviamente las autoridades también, pero más allá la naturaleza, yo me quedaría con ello, y bueno, pues tener cuidado, y bueno, iniciando, pues ya el penúltimo mes del año, qué rápido se va el 2018, de verdad es que me sorprende la manera que esto es un bólido, pero bueno, entonces que esto es igual a que tenemos que aprovechar nuestro día, nuestro presente y obviamente sacarle el mayor jugo. Pero bueno, les saluda a su servidor César Vargas en este programa Activa tu negocio y bueno, el día de hoy pues un gran ser humano que ya tenemos rato de conocernos, que les voy a contar rápidamente. Cuando yo lo conocí, bueno, pues fue por parte de un gran amigo. Miguel, te saludamos donde es. Bueno, de ahí, mi querido Rodolfo Corona, bienvenido. César. Nos vinculamos y Así bueno, es. la intención es hacer negocio, compartirlo y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran tema en la mesa que es finanzas para emprendedores. ¿Cómo estás? Buena tarde y feliz mes. Sí, no. No, más bien frío ¿Frío? y temido por los días. Por los vaya. días. Sí, así Sí, es. ¿Cómo sí, estás? sí. Oye, pues muchas gracias, César. Buena tarde a todos. Un saludo para Claro que nos que siguen. Por ahí los amigos que nos siguen desde De favor. Guadalajara, Cuernavaca, Puebla. No, y más Las allá, referencias. yo me voy a atrever a cruzar las fronteras de México. Por supuesto. Ahorita Panamá. les vamos a decir por qué. Sí, es una grata experiencia. Y bueno, César, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un honor y es como sentirme en casa. Aquí, Gracias, qué amable. platicando de esto. Y fíjate que es un buen, ¿no? Precisamente hoy. Yo vengo de preguntón. Ah, Y bien. una de las situaciones, tú coméntame, en esta finanzas para emprendedores, para empresarios, pymes y de todo lo que hay, que es, ya sabes, pequeños, grandes y monstruosos. Claro. Noviembre podría ser un mes para poder ya empezar a analizar los resultados del 2018, pero también empezar a prospectar 2019. Sí, de hecho el cierre, yo te he de decir que terminas tu semestre del año y prácticamente ya tienes que estar previendo cómo vas a cerrar un año. Ah, muy Entonces, bien. hoy tienes que empezar a precisar ya lo que te falta, ver cómo va el comportamiento, cómo vas a vender, cómo vas a cerrar tus pagos. Entonces, prácticamente sí es importante que la planeación no se haga en los últimos 2 meses, más bien termina tu semestre, como te comento, Termina el semestre. y empiezas a... Ojo, emprendedores, atención, termina el semestre y entonces Claro. ya tengo que empezar a evaluar. Sí, por supuesto, Y porque ya poner proyectos. Sí, porque ya vas viendo el comportamiento de cómo se generó la primera parte del año y eso te permite empezar a tomar acciones principalmente en el sentido de cómo va el comportamiento para que empieces a definir tus estrategias. Muy importante, hablando de estrategias, te comparto que ayer El Economista sacó un artículo en donde dice que BMW tuvo su peor periodo después de tantísimos años. Esto quiere decir, tú que eres analista, ¿qué pasa?
Híjole, mira, principalmente los mercados siempre se mueven. Los mercados siempre están en movimiento y hoy nosotros estamos viviendo esta fase precisamente, y voy a salirme un poquito del Sí, tema. claro, que tenemos, mira, 2 horas para poder extendernos, no te entonces, preocupes. vámonos con calma. Así es. Bueno, fíjate que lo que estamos viendo ahorita con el caso del aeropuerto. Vaya. Ese es el efecto inmediato. ¿Y qué pasó? Una reacción en los mercados por un tema de desconfianza, Sí. un tema que genera cierta incertidumbre, que al final los negocios son así. Hoy son certeros, mañana por alguna situación externa o propia de las empresas genera este tipo de volatilidad. Ahora, yo lo que creo solamente es una reacción natural. Bien, tiene que venir una parte de estabilidad, tampoco podemos estar oscilando ni cambiando ni que dure esto por todo el tiempo. Y entonces viene un efecto en relación precisamente a que las empresas también son susceptibles a que sus números puedan verse también reflejados en esta variación. Vaya. Es decir, el sector automotriz, si bien es cierto, es uno de los que más aporta en todas las economías. México es uno de los principales. Sí, vive mucho de ello. Y hoy está en la parte del Bajío. Digo, hay muchas empresas que empezaron a invertir. Entonces, fíjate que curiosamente viene un efecto de recesión, pero no ocasionado directamente por lo que nos pasa en el país. Simplemente es una reestructura, y las reestructuras siempre tienen ciertos efectos, César. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente están en un proceso de reestructura, van a tener que venir a implementar algunas acciones y eso les dará cierta estabilidad en el tiempo. Claro que sí. Hablando del aeropuerto, decían los inversionistas que, bueno, obviamente iniciado por Carso y compañía, así es, que es donde, bueno, pues creo que tiemblan un poquito debido a que la inversión fuerte, pues ellos decían que están un 30% de lo que va el proyecto hoy en día en el aeropuerto, muy cerca de aquí. Pero cuéntame realmente desde la postura de ellos, que cuando entra la cuestión política realmente pone a temblar a cualquier inversionista, ¿no? Claro. Ellos el día de ayer, o no sé, ahí ahorita me voy a informar, pero tenían una charla ya con López Obrador y decían, la verdad es que vamos a la charla sin miedo. Yo pondría un signo de interrogación enorme y diría, ¿de verdad van sin miedo sabiendo que puede caerse todo el plan? Mira, yo creo, te voy a hacer. Dicen directo, al fin que recuerda que los medios digitales nos dan la apertura de la palabra. Mira, al final el que metió el dinero, el inversionista, siempre va a buscar el rendimiento. Claro. Que es al final la parte interesante de toda la parte de los negocios. Lo que pasa es que hoy temblaron precisamente porque se cayó un proyecto. Hoy te cortan la mano cuando tú ya tenías precisamente un plan de negocio. Hasta adentro. Todo, prácticamente. Ya que estás en un 30%, mídele más o menos en el cuerpo. Y bueno, sí, eso es algo que los tiene que les genera esta parte de incertidumbre, pero también viene la parte de realmente, yo creo que la economía mexicana tampoco se va a parar por esto. Claro. Y creo que hay una alternativa. Hay que dejar que las cosas sucedan. Sí. Siempre en todas las organizaciones, cuando llegamos y aplicamos esquemas de organización, siempre pasan estas situaciones de inestabilidad. Siempre hay quien dice, sí, me sumo a la causa y corro y voy contigo. Y hay quien dice, híjole, a mí no me parece los cambios que tú estás haciendo, pero es parte de un cambio. Claro. Y siempre buscas unas acciones de mejoras, ¿no? Yo creo que hoy hay un razonamiento prudente, en algunos casos un poco arriesgado, pero yo pienso y estoy seguro que México va a levantar. Sin duda. Y somos un referente importante. Y hoy fíjate que más adelante lo comentaremos, pero ahora que estuve la semana pasada en Panamá, tuve la oportunidad de compartir. Y fíjate que cuando estábamos en un evento y sonaba la música mexicana, híjole, la gente cómo reacciona y cómo nos quiere. Sí, sin duda. Entonces, es un buen atractivo. O sea, desde ahí la percepción de que pese a todas las situaciones que hoy vive nuestro país, es un buen aliciente y tienen una buena referencia de México. Entonces, yo desearía y no me adelantaría para solamente generar un voto de confianza. Claro que sí. Fíjate que acabas de tocar puntos estratégicos donde a nivel global México es un parteaguas donde sea, pero en una pregunta que ya cuando entremos de lleno al tema, yo te diré qué está pasando con el emprendimiento en México, que sin duda va sumando, pero qué pasa ya en la realidad de cada persona cuando hay un desgaste porque no se dan los resultados, pero tú nos dirás cuáles son los puntos que notas. Ahora, regresando nuevamente al tema del aeropuerto, porque qué encantador que te tenemos a ti, porque quiero que me respondas lo siguiente, desde tu perspectiva. Sí, claro. Estamos a un mes de que se acabe el sexenio de, pues, este presidente que se va en tonos diversos, como lo
tomar ustedes, pero creo que en mi percepción se va con un gris. Va cerrando a grises. Creo que desde que hay esto de la Casa Blanca y demás, los tonos se van poniendo más grises. Obviamente vienen las votaciones. Queda pues obviamente López Obrador, pero a lo que voy desde tu perspectiva en economía, haciendo un resumen de este sexenio, ¿cómo te queda a ti el sabor? ¿Qué nos tienes que compartir acerca de ello? Fíjate que es algo bien interesante. Hubieron cambios en 6 años, prácticamente en donde este partido retoma el poder. 6 años de cambios, de reestructuras, modificaciones, algunas cosas creo que son importantes. Sí. Pero al final, curiosamente, no se ve compensado con el sentir de los ciudadanos. Así es. Creo que lamentablemente lo bueno queda manchado por todo lo que hoy aparece, los desvíos. Yo creo que tuvieron que haberse dado la oportunidad de no quemar el cartucho en 6 años. Así es. Eso tenía que haber dado para más, para que también nosotros creyéramos en esa continuidad de un proceso de cambio. Que si bien esta parte del aeropuerto se queda como la última parte, claro, que era como la estrellita que les pasaba, les quedaba ahí. Fíjate que ya con esto queda como enterrado. En manifiesto que hubo por ahí, mano negra nuevamente. Otra vez, y al final es parte de lamentablemente del sistema de corrupción que hay, ¿no? Sí tenemos que aceptarlo. Sí, totalmente. Creo que el quererlo ocultar sería como seguir callando voces. Exactamente. Un secreto a voces. Totalmente. Bueno, pues ahí está. Y ahora, la otra pregunta. Dime, viene el 1 de diciembre, cambio obviamente de poderes, cambio de banda, que esperemos que ahora sí se la ponga correctamente, porque creo que hay protocolos que se estudian una y otra y se practican. Pero bueno, más allá de ello, tu perspectiva para este sexenio y tú dime cómo se evalúa económicamente. ¿Es el primer semestre, el primer año, los primeros 3? ¿Cómo podemos tener una medición? Porque importante lo que puso ahí de manifiesto López Obrador, que dice que si en la primera mitad de su sexenio hay inconvenientes, lo va a llevar a consulta pública. Y él lo dijo claramente, podemos hacer que López Obrador se vaya del poder. ¿Qué piensas de ello? Mira, se me hace una buena situación, porque al final es así son los negocios. Es decir, hoy tú emprendes y haces y apuestas y le metes todas las ganas, pero también hay que ser razonables. Quien está al mando también tiene un parámetro de medición. Claro. Entonces, das el resultado, por supuesto que tienes la continuidad asegurada para que esto se permanezca durante el tiempo que pueda hacer. En este caso, bueno, son 6 años acotado precisamente por disposición constitucional. Pero fíjate que 3 años daría apenas una idea de cómo va el comportamiento. Bien, 3 años apenas. Apenas para saber precisamente cómo va el comportamiento, si realmente están cumpliendo con las promesas de campaña, se están desvirtuando las situaciones, si realmente se están alcanzando esos logros como hoy se manifiestan. Simplemente el aeropuerto, ese es el tiempo que les están dando para que hagan toda esta reestructura, que fíjate que creo que puede ser buena pese a todo lo que hoy se manifiesta en cuanto a distancias. Sí, pero también nada más pongamos en la situación en donde hoy que nosotros estamos aquí en el oriente de la ciudad, el desplazarte a Santa Fe es una odisea. Sí. Entonces creo que es más eficiente llegar a un aeropuerto de Toluca, donde si bien tienes que tomar una autopista y tiene un costo, pero la verdad es que la calidad en el tiempo que tú tienes, por supuesto que se ve compensado en la parte económica. Con la calidad de vida también, de favor. Entonces, yo daría en una postura muy conservadora, 3 años para empezar a ver precisamente ya el resultado. Vamos a ver, yo soy de los que siempre vamos a experimentar, vamos a dejar que pasen las cosas antes de empezar a tomar decisiones. Muy bien, bueno, pues como lo ven, sumamente este mes es muy rico por todo esto que ya nos da el preámbulo a tantas cosas, que se despiden tantas cosas, pero que esto da parte al tema de hoy, porque nuevamente yo te comentaba, ¿qué es lo que pasa, no? ¿En dónde estamos fallando? O ¿en dónde dejamos la disciplina, no? También, es decir, creo que México tiene ese gran inconveniente, lo digo desde mi postura, que lo dejamos todo al mañana, a la disciplina y al arriesgar en negocios que a veces ni siquiera hay un proyecto hecho, ¿es así?
Puede ser uno de los elementos, ¿eh? Fíjate que hay números interesantes en cuanto al emprendimiento. Sin embargo, fíjate que también hay cosas buenas, hay cosas positivas. Sí. Es decir, México no se ha parado, México sigue incentivando cosas innovadoras. En cuanto a tecnología, estamos en buen tiempo. Sí. Simplemente en la parte fiscal te decir que hoy México está catalogado como el pionero en todo el esquema digital de fiscalización. ¡Wow! Entonces, ni Estados Unidos... Quizá ¿De verdad? eso ¿De también verdad? por la parte de la cultura, que es otro tipo de cultura y no necesitan hacer toda una estructura digital para poder hacer una recaudación. Eso es una cuestión de influencia, pero simplemente comparado con países Sí. de lo que es el resto de América. Entonces, eso implica que cada uno también en la parte del emprendimiento pues nos están forzando también al uso de las tecnologías. Sí. Entonces, pues hay que aprovecharlas. Eso Claro. favorece. Entonces, eso también favorece los negocios. Hoy el hecho de poder comerciar desde un Vaya, dispositivo sí. yo puedo estar aquí comerciando en cualquier parte de la República o del mundo. Del mundo, Entonces, totalmente. prácticamente eso también viene a ser, y creo que los emprendedores en México lo están tomando en cuenta precisamente para darles el mayor uso y potencializar las herramientas. Totalmente. Entonces, Fíjate que de hecho yo te comparto que parte también del emprendimiento, tú dime, realmente hoy en día pues obviamente se segmenta referente a las generaciones, ¿no? Así es. Está pues obviamente las generaciones X, la Z y los Millennium. Pero bueno, pues ¿qué crees? Que nos están tocando la primera campana para irnos a un corte comercial. De verdad es que una charla muy rica, muy interesante, se nos va el tiempo increíble. Pero bueno, recuerden que el día de hoy pues está Rodolfo Corona de Insuse. De favor a toda la gente que se sume. Nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Por favor, búscanos en Facebook, estamos como Insuse. Ahí es que es parte De favor. de ahí que nos sigan por ahí, y vamos a tener más adelante algunas sorpresas para que Bueno, pues no se despeguen. Así es que radioactivate.tv para obviamente Activa tu Negocio. En un momento regresamos, así es que volvemos. En un momento regresamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Activa tu Negocio. Mándanos tus comentarios al WhatsApp 55 42 29 15 40.
Claro que sí, bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en tu programa Activa tu Negocio, en donde, bueno, pues la intención es que te demos herramientas y parte de ello, pues obviamente con grandes conocedores, en este caso finanzas, como estamos aquí. Y bueno, pues el tema de hoy que nos trae aquí a la mesa es finanzas para emprendedores. Pero, ¿qué te parece? Entramos ya de lleno al tema. Y a mí me encantaría que empezáramos a hablar acerca, pues como lo decíamos antes del corte, en las diferentes pues edades de los que están incrustados ya laboralmente, y hablando, como lo decíamos, de las generaciones X, de las Zetas y las Millennium, en donde pues tiene que haber cambios. Un ejemplo que yo te comentaba hace un momento, Rodolfo, es decir, para todos aquellos dueños de empresas, pequeñas, grandes o muy grandes, que se resistan a un cambio. ¿Y a qué me refiero a resistirse a un cambio? Que el campo laboral de los millennials, que está entre los 25 o 27 años, creo que todavía puede pisar a los 30. ¿Qué va a pasar con ellos cuando no son entendidos? ¿Qué sucede aquí? Híjole, cuando no son entendidos, yo creo que más bien hay que entender la parte del cambio generacional. Y eso hoy lo estamos viviendo. Sí. Platicábamos precisamente fuera del aire de estas situaciones, en las cuales hoy lo vivimos porque hoy nos toca interactuar con esas personas de la generación donde empezaban a tener una computadora. No estaban tan nada más, pero por lo menos ya empezaban con una computadora, a diferencia de nuestras generaciones que tuvimos todavía que pasar por la máquina de escribir y algunas otras herramientas, por supuesto. Vaya. No saben lo que era que se les hincharan los dedos. Exactamente, ¿no? Y hoy ni para recorrerle, ¿no? Si hoy le pones a la máquina de escribir. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues es que la misma tecnología nos está llevando a ser más eficientes en el uso de los tiempos, de las herramientas. Y eso, hoy en México, por ejemplo, ya hay una propuesta para hacer un home office, por lo menos el home office. Home office, o sea, por lo menos una vez a la semana, que es una buena propuesta. Claro. Principalmente para eficientar tiempos y que la persona no se desgaste tanto, porque yo creo que los traslados y todo lo que hoy vivimos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, eso puede o repercute directamente en la forma en cómo hoy reacciona la persona. Sí. Ahora, si bien los muchachos también, fíjate que curiosamente están pasando por la etapa en la cual, híjole, casi no me entiendes, me voy. Sí. Y genera un esquema de rotación. Claro, gran problema. Es un esquema de rotación de personal, que eso puede tener una situación interesante porque fíjate que no es tanto el costo financiero, que a lo mejor se puede absorber por parte de la empresa. ¿En qué sentido? En pagar un servicio de reclutamiento y selección de personal. Yo creo que lo más costoso es que si te rota constantemente el personal, no solamente es ese costo financiero, sino el costo de una capacitación, el costo de otra vez empezar, explicarle y decirle cómo funciona el negocio para que realmente pues tenga los efectos para los cuales la persona se contrata. Entonces, fíjate que sí es algo importante que los emprendedores de hoy que tenemos que tener en cuenta es precisamente eso. Claro. Hoy los muchachos, como son tienen más habilidades en eso, pues ellos en un 2x3 la tienen, lo toman, la tecnología la hacen suya. La hacen suya, y eso hay que tomarlo en cuenta porque entonces a lo mejor ya no es tan necesario en algunos casos tener a la persona al 100% sentado en un escritorio. ¿Por qué? Porque si la persona más bien trabaja por objetivos y definidos perfectamente, entonces creo que eso puede eficientar el trabajo, la actitud incluso de la persona para que pueda dar un mejor resultado. Totalmente, y esto va en base también, alargando el comentario, es ¿qué pasa con aquellos dueños, nuevamente tocando el punto, que no se quisieran sumar al cambio? Creo yo van a entrar en gran peligro, porque lo decía hace un momento, en las generaciones pues obviamente mayores, había una lealtad al trabajo, es decir, yo siempre estaré contigo a pesar de tantas cosas, ¿no? Es decir, el sueldo que pues fue cambiando pero poco a poco, otra situación, me aguanto a pesar de que me hagas lo que sea. Y mis emociones, bueno, pues ni hablar de ellas, porque esas quedan, creo que sumergidas, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando estos patrones no quieran cambiar? Hay un riesgo. ¿Qué va a pasar con las empresas? Y más aquellas cuando requieren la mano de obra, pues de gente que esté ahí. Sí, no, por supuesto que va a tener ese efecto que comentamos, un efecto financiero. Y hoy el esquema incluso de acompañamiento es diferente.
voy a mencionar, por ejemplo, y voy a aprovechar el espacio para saludar a mi amigo Alejandro Villa allá en la ciudad de Guadalajara. Y fíjate que él es experto en capital humano. Bien. Y precisamente hoy su formación o su sentido va en la forma precisamente de cómo generar esta lealtad, Claro. de mantener esta parte de la comunicación, de que la persona se sienta parte del proyecto. Así es. Entonces, cambiaron las técnicas, pero hoy solamente hay que adaptarlas, porque si no te adaptas, si decides mantenerte, híjole, creo que tienes un peligro de De quedarte solo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, porque ya ni siquiera es el negocio, tú en lo personal te quedas sin ahora sí con tus bienes, pero sin las personas. Claro que que son sí. el motor que al final hacen que las empresas se muevan. Así es. Y bueno, un dato relevante que se los dejo es que para el 2025, pues realmente los millennials van a trabajar nada más, pues como lo dicen, el freelance, es decir, se van a ir solo sobre proyectos, es decir, como lo decías hace un momento, toman el proyecto, lo concluyen y el siguiente. Por lo tanto, la fuerza laboral ya no va a ser la misma, simplemente pisan, corren como en el béisbol, que felicidades ahí, pues obviamente que se llevó en este fin de semana, que los Dodgers pues cayeron. Hubiera estado joven el Toro Valenzuela y la saca, pero bueno, esto es deporte. Pero efectivamente 2025 va a ser un pisa y corre de proyectos y por lo tanto, como dices, nos está tocando este gusto de este cambio generacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto el emprendimiento y la pregunta, ¿cómo está México? ¿Cómo lo palpa hoy? ¿De verdad es que hay cambios también? Sí, claro. Fíjate que por ahí hay unas estadísticas. Bueno, primero déjame comentarte. De favor. Y quiero también aprovechar el espacio porque este taller, y gracias por aceptar que esta parte de que hoy tengamos la oportunidad de estar aquí. Pero bueno, es un taller que vamos a dar la próxima semana ya con un poquito más de mayor profundidad. Porque lo que buscamos al final es entender la parte financiera del día a día. El empresario a veces no se involucra y siempre dicen que mi contador lo haga. Pero curiosamente los contadores a veces nos quedamos con tanto cambio fiscal, con tanta reglamentación, de repente nos estamos olvidando de la parte fina del número, de esa parte del ayudar al empresario a tomar una decisión. Y fíjate que te lo digo ¿por qué? Porque uno de los datos puede ser y déjame tocarlo y ponerlo en la mesa. De favor. En una encuesta que sacó la Cámara de Comercio de aquí de la Ciudad de México, en relativa a la parte de emprendimiento, dice que el 49% de los hombres y el 41.2% de las mujeres asume que tiene los conocimientos y habilidades y la experiencia para iniciar un negocio. Es decir, no es un porcentaje, es un buen porcentaje para precisamente incentivar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos como tan perdidos en que quiero seguir trabajando para una empresa, por un lado. Luego, el 56% ve una oportunidad de mejora precisamente a través del emprendimiento, porque dice, empiezo a generar para que eso me genere calidad de vida. Sí. 56%. Sí. 56 buscando, a ver, ponme claro ese punto porque es muy relevante. 56% que se atreve a emprender buscando, o más bien, aún igual a calidad de vida. A calidad de vida. Ingresos o calidad de vida. Claro, que es sumamente importante. Así es. O sea, pareciera que no tiene mucho que ver, pero creo que todos es lo que buscamos. Sí, porque dices, bueno, si aquí estoy trabajando y estoy generando este recurso, entonces tengo la capacidad, la habilidad para generar o igualar o mejorar mis ingresos o mi calidad de vida. Claro. Entonces eso es un elemento importante. Muy bien. ¿Ok? Y fíjate que un tercio de la población que está entre los 25 y los 34 años, fíjate que tiene el 50% de estudios solamente de secundaria. ¡Wow! ¿Okay? ¿Nuevamente Entonces, el porcentaje? El 50% solamente tiene estudios de secundaria en una población que va de 25 a 34 años. Entonces, todavía, ¿cuál es el indicador? ¿Cuál es la lectura? Que quizá todavía nos tocó vivir en la época de la seguridad. Y la seguridad financiera, y la seguridad de tener un trabajo estable, la seguridad de, híjole, mejor me quedo aquí porque aquí seguro que me cae mi recurso y lo único que tienes que hacer es procurar hacer la labor que te corresponde para precisamente mantenerte. Entonces, eso es un dato interesante. A ver, ahí te va una pregunta, haciendo un paréntesis, tú dime, dice Jürgen Klein que la educación en México está del nabo. Él lo dice, ¿no? Y entonces dice que, hablando de finanzas, ese punto nunca es tocado. En este porcentaje
dice que el hecho de que tengas una profesión no es igual al Así éxito. es. Entonces, aquí mi pregunta es, cuando hay emprendedores con este nivel académico, secundaria, pero que pues tienen herramientas y que pueden llegar al éxito, y que por el otro lado está el profesionista donde no llega y se frustra, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo entenderlo? Bueno, fíjate que sí, Jürgen, que por cierto, la verdad es que creo que de las personas que en lo personal me atrevo a recomendar, es una persona exitosa. Por favor. Y fíjate que también tuve la oportunidad hace un par de meses de estar ahí en una capacitación que dio aquí en México. Y fíjate que él hace referencia en qué sentido. Y eso solamente es una cuestión más allá de una cuestión educativa, es una cuestión de desprenderte de los tabús que tienes. Creencias, de esos paradigmas en el sentido más cultural. Sí. Y fíjate que es curioso porque a todos nos pasa, los que hoy decidimos dar un paso, es luchar contra eso que traemos arraigado, en donde los papás te decían, prepárate, porque sí necesitas ahí conseguirte el trabajo para que tengas un buen trabajo y eso te dé estabilidad. Pero fíjate que es bueno, sigue siendo, por supuesto que para eso también las empresas van a necesitar precisamente la mano de obra, que al final son el motor. Pero fíjate que cuando tú decides emprender, vas con esa parte, de romper esa parte del paradigma. Entonces no va ligado necesariamente que estés preparado, y ahí coincido, que estés preparado con una profesión. Incluso vámonos a la inversa. Llegas a encontrarte al abogado, al licenciado que está en un taxi. Sí, entonces, ¿y cuál es la pregunta o más bien, cuál es la respuesta cuando tú le preguntas, oye, ¿qué haces en un taxi si teniendo tú una profesión? Claro. Es que no hay trabajo. Yo difiero, ahí es en donde yo difiero. Entonces, se llama algo más, va más en el sentido actitudinal. Sí. Entonces, necesariamente tienes que cambiar tu actitud para poder hacer esto. Totalmente. Entonces, coincido en ese sentido. Y fíjate que también curioso porque es una realidad. Es una realidad que no te enseñan en la escuela cómo ni siquiera usar el dinero. ¿Cómo una vez que te dan 10 pesos, desde que te dan tus 10 pesotes, qué haces con 10 pesos? ¿Te los gastas? Y seguramente si te los gastas, así va a ser lo que va a ser el transcurso de tu vida. Sí, ¿por qué? Porque nunca tuviste una cultura del ahorro. Así es, fundamental. Así es. Entonces, fíjate que va en ese sentido la parte del porcentaje, por eso creo que se me hace algo razonable. Es decir, un poquito para acá los conservadores, pero otro poquito para allá los atrevidos. Los atrevidos. Entonces, ve en ese sentido. Es esa. Totalmente. Entonces, y fíjate que esa es la parte positiva. Así es. Pero, ¿cuál es la realidad? Vayamos a estos números crudos. Sí, vamos a platicar de la otra parte. Y fíjate que curiosamente platicas, hoy que tuve la oportunidad de retomar muchos contactos después de estar 6 años fuera de la ciudad, y que hoy tengo la oportunidad de saludar nuevamente a amigos de la escuela y del tiempo. Claro. Y fíjate que cuando platicamos ese tema del emprendimiento, caemos en esta parte donde dices, híjole, me da miedo, no lo hago porque me da miedo. Y eso del miedo, entonces empieza a disminuir el incentivo. Y eso, cuando tú no lo controlas, creo que te lleva pues obviamente a números rojos. A números rojos. O simplemente a decir, ese pasito que estabas dispuesto a dar, mejor te regresas y te dices, me quedo aquí. Entonces, el 32% dice que de los hombres, contra el 34.2% de mujeres, no emprenden porque tienen miedo al fracaso. Temor. Vaya. ¿Okay? ¿Creencias? Yo creo que esa sí es una realidad. Mira, nada más. Yo creo que es una realidad. Ok. Pero fíjate que esa es la parte del área de oportunidad. Es que ese es el área del área de oportunidad. No es tan fácil, pues no es tan fácil. No es fácil. El tomar una decisión de este tipo va a marcar tu vida. Eso todo lo tenemos. Fíjate que referente a ello, yo les voy a dar ahorita un tip. Ahora fuimos a cubrir un congreso que se llamó Mujer y Poder, en donde cerró con broche de oro Edith González, y ahorita les voy a compartir el cómo ella supera una situación de vida que es exquisita y que va muy allá a estos temores. Así es que quédense, recuerden que el día de hoy está con nosotros pues Rodolfo Corona, un máster en finanzas,
y bueno, pues también en la cuestión de lo que son, ¿cómo decirlo? De lo del SAT. La parte fiscal. La parte fiscal, exactamente. Así es que un programa exquisito para ustedes el día de hoy, en este jueves, pues algunos de asueto, como le decíamos. Así es que nosotros volvemos después de un corte. En un momento regresamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Activa tu Negocio. Mándanos tus comentarios al WhatsApp 55 42 29 15 40.
Bien, claro que sí. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Activa tu Negocio el día de hoy. Y bueno, pues si ustedes vieran las charlas tan exquisitas que hay cuando vamos a corte, pero que con gusto se las vamos a compartir. Y bueno, hablando de compartir, Rodolfo, pues tenemos ya algunos regalos para nuestros escuchas. Así es que, pues adelante. Sí, pues muchas gracias. Y fíjate que pues hay que aprovechar, y yo siempre les puse a los que nos estaban siguiendo que hay que pedir la calaverita. Te vamos. Pero deja, voy a meter rápido el meme. El día de hoy tengan cuidado porque a la hora que pidan calaverita no les vayan a vaciar ahí una cubeta de agua. Adelante. Bueno, pues mira, como te decía, esto que estamos platicando lo vamos a llevar en un taller que va a ser la próxima semana, el miércoles 7 y el jueves 8 de noviembre. De 3 a 8 de la noche en las instalaciones de Insuse, que están en el eje central Lázaro Cárdenas número 55. Bien. El precio es de 1,400, es una inversión muy razonable. Claro. Pero por estar aquí y por estarnos siguiendo, ¿te parece? Entonces vamos a dejarlo en 1,100 pesos. 1,100. 1,100 pesos. Muy bien. Quien hoy se inscriba, pida los informes, lo registremos y entonces que pueda tener este beneficio. Claro que sí. Ahora, una parte de la dinámica que puede ser es que en un momento puedan tener el número de cuenta y que puedan apartar su curso, es válido, y que llegando allá claro. lo liquiden, o en el transcurso antes de que lleguen al miércoles o jueves. Sí, no te preocupes, lo que nos interesa es que se registren para considerar su lugar. Bien. Eso es lo importante. Ok, entonces, un favor, échanos ahí un like en la página de quienes nos están siguiendo, digan que nos vieron aquí precisamente en este programa. Así es. Para que les hagamos válido este descuento, ¿no? Este beneficio, entonces, claro que sí. Que sea de terror. Así de terror es. cuando vean sus números. No, totalmente, totalmente. Y bueno, pues cuéntanos entonces de qué va a tratar este curso así de manera global para que quede, pues obviamente ahí bien explicado. Claro. Mira, al final hablamos de finanzas y al entrar en finanzas, pues tenemos que saber primero, pues qué es el dinero, qué me provoca. ¿Cómo tratas al dinero? ¿Cómo cuando te llega, qué haces? Desde palabras, emociones. Emociones, por qué te provoca el dinero, cómo se mueve el dinero, por qué no te alcanza, por qué dices de repente ya no tengo dinero. Bueno, pues vamos a identificar precisamente cómo es el flujo del dinero. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver precisamente el por qué quiero emprender un negocio, precisamente qué es lo que me motiva, por qué lo estoy haciendo o por qué lo quiero hacer y qué me está haciendo falta para esta parte. Luego vamos a ver precisamente decisiones de ahorro e inversión, fuentes de financiamiento, es decir, cómo me apalanco si es que realmente tengo un proyecto interesante, con quién me puedo acercar. Y fíjate que entre otras cosas vamos a hacer cuestiones fiscales, precisamente de decir cuáles son las principales obligaciones con la cual estoy sujeto. Y algo bien interesante, César, que vamos a cerrar con algo que hoy está de boga un poquito, aunque ya viene de unos años hacia atrás, pero el tema de las criptomonedas. Wow, entonces, sí, increíble. Un gran nicho de negocio. Sí, eso es, tocaremos los claros oscuros precisamente de esto, pero fíjate que es interesante porque al final qué pasa si funciona, qué pasa si no funciona, y hoy que realmente cómo lo veo y cómo lo ve la autoridad en México para esos fines. Entonces es una forma digital de hoy hacer comercio. Sí. Entonces creo que la importancia es tener las bases, ver qué leyes hoy se regulan. Por ejemplo, hay una ley FinTech que se publicó en marzo de este 2018 y viene un esquema de regulación. Entonces, aunque sabemos que hoy todavía está entrando en una cuestión ahí todavía de conocimiento, pues vamos a ir tocando algunos de esos puntos. Entonces, creo que el temario es interesante. Por cierto, vamos a hacer esquemas de elaboración de un presupuesto. Wow. Ok, entonces para también saber qué me está pasando, pero qué voy a hacer a partir de que yo hoy tenga las bases para eficientar más el uso de mis recursos. Así es, bueno, pues entonces ahí está esta gran oportunidad de este gran curso. De verdad es que son herramientas que no se convierten en un gasto, créanlo, es una inversión que bueno, pues obviamente te va, pues obviamente a generar tantas cosas desde el aprender. Y obviamente en el dinero pues tener y que te alcance, ¿no? Y bueno, pues entonces regresamos al tema que te decía, hablando nuevamente, donde decías estos porcentajes, si no lo repites, hombre y mujer, el por qué se paran y no emprenden. Ok, mira, se paran, como te comentaba, según esta encuesta o estos datos que nos da la Cámara de Comercio de la Ciudad de México,
dice que el 32% de los hombres y el 34% de las mujeres no emprenden porque tienen miedo precisamente al fracaso. Al fracaso. Entonces, y bueno, ahí voy a entrar yo con lo que te decía antes de irnos al corte, en donde yo les comentaba y les comparto que cuando uno va a estos congresos te traes la info, te traes las vibras y lo compartes, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Y yo les comparto lo siguiente referente a este temor. Fuimos a cubrir nosotros un congreso de poder y mujer aquí en la Ciudad de México, y entonces llegó la participación de Edith González, esta actriz que, bueno, pues sumamente guapa y obviamente una gran triunfadora en la vida, en los negocios, y que lo sabe hacer de manera exquisita, ¿no? Y ella nos compartía lo siguiente. Ella dice que cuando le abrazó el cáncer, que tuvo cáncer, bueno, pues el primer momento pues fue de shock, donde dijo, bueno, pues vaya, la enfermedad es algo que me puede llevar a la tumba, a la muerte, y obviamente pues yo quiero vivir. Entonces, ¿cómo enfrentó el miedo? ¿Qué es lo que les dejo? Dice que ella se miró al espejo y le dijo, sí, efectivamente, tu cáncer el día de hoy vives conmigo, pero ¿qué crees? Que a partir de hoy, tu miedo vas a estar conmigo, sí, pero lo voy a enfrentar con todo. Así es que yo lo expreso como ella dijo, y lo voy a decir con la palabra, y dijo así: ¿cómo me ven el día de hoy? Y todos le dijimos, te ves increíble, y decía, huevo, ¿por qué? Porque eso yo fue lo que hice, enfrentarme a mi realidad, no quedarme ahí estancada, sino enfrentarlo, seguir mi vida y obviamente hacer que la vida el día de hoy sea hermosa. Entonces, enfrentar el miedo, eso es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que el miedo se lo pone uno mismo. Fíjate que curiosamente, y voy a tomar este ejercicio, yo no sabía que se sentía estar de este lado. Siempre, y mi primera participación estaba yo así temeroso, pero siempre he pensado que la cuestión es atreverse. Sí. Yo creo que lo peor que podía pasar, César, era que no me invitaras una segunda ocasión. Entonces quiere decir que no lo hice tan mal. Así es. Tener que mejorar, yo sé, pero es atreverse, es el sentirse aquí con esta comodidad de decirte y de medirte tú de lo que es capaz. Claro. Cuando te das cuenta de que estar aquí es una cuestión interesante, ¿se disfruta? Sí, totalmente. Hoy por eso creo que hoy lo interesante es estar aquí, muchas gracias. Gozándolo. Pero así es la vida, así es, tienes que atreverte. Y fíjate que yo nada más tomo uno de una reflexión de Nelson Mandela. Claro. Que donde dice precisamente vencer al miedo. Dice, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¡Wow! Increíble. Y mira quién. No, entonces, fíjate qué es eso. Todos tenemos miedos, todos. Miedo a fracasar en tu vida personal, miedo a fracasar como padre, miedo a fracasar en los negocios, por supuesto. Pero esto es una reflexión interesante y nos ha pasado, ¿no? En esta parte cuando también en lo personal, cuando decidí emprender, pues fue así, yo sabía que quería tener algo. Porque si bien hoy estoy agradecido con las personas que han confiado y depositaron su confianza, pero vi una área de oportunidad en lo personal, pero también para lo que venía conmigo, es decir, mi familia. Sí. Entonces, eso me motivó precisamente a hacerlo. Yo creo que hay muchos casos que nos gustaría que nos lo compartieran, porque de eso se trata de aprender las experiencias. Al final somos mexicanos y la competencia no está en México, tiene que estar contra la gente que viene del extranjero. Entonces, ¿por qué le quiero poner al pie al de al lado? Si le va bien, pues por el contrario, qué bueno, mejor enséñame tú qué has hecho. Así es. Comparte. Pues sí, si hay varios César exitosos, pues por favor, yo quiero ser una de esas personas exitosas. Entonces, pero es toda una parte de un cambio actitudinal, de un cambio de emociones. Sí. Todos tenemos miedos al final, y hoy lo seguimos teniendo, miedo en muchos sentidos, pero creo que es más bien cómo lo enfrentas. Sí. Es cómo te atreves a hacerlo. Entonces, claro, cada quien tiene que definir su propio camino y sus propias acciones. Nada más, yo creo que una orientada bien no nos caen mal. Totalmente. Y que estos cursos, estos talleres, estos congresos sirven para eso. Es decir, el consejo es muévanse, ¿no? Es decir, y escuchen propuestas por doquier, y entonces sean esa esponja en donde tomen lo que crean conveniente y que les pueda sumar. Así es. ¿No? Pero bueno, pues sigamos con los números. Bueno, pues para no ser tan dramático, porque más bien yo creo que siempre que vemos la parte negativa hay que ponerla porque es un número que claro, es una frío, referencia. Pero más bien ¿qué tenemos que hacer a partir de eso? Sí.
Entonces, fíjate que otro dato es que el 15% de las personas que emprendieron precisamente fracasaron y cerraron por problemas de financiamiento. Sí. Es decir, tenías un buen producto, un buen servicio, pero ¿qué crees? No hay capital. Sí. Pero la cuestión es, ¿y dónde o sea, con quién te apoyaste? O simplemente dijiste, ya se me acabó el capital, ya no hay, y entonces te cerraste tú mismo las otras posibilidades que pudieran haber. Entonces, fíjate cómo es curioso, porque incluso el tiempo de vida de las pymes aquí en México no es tan alto. Es decir, prácticamente a los 2 años, si no ves progreso, así es, precisamente ya está cerrando. Y fíjate que hay que aferrarse un poquito más. Sí, a ver, toca ese número que es importante. Sí, efectivamente, un gran porcentaje, 2 años, vaya, bye, ¿no? Todo el esfuerzo. Pero se dice que todavía hasta los 4 o 5 años hay un retorno de inversión. Así es. Entonces, ¿de qué manera menguar los gastos? ¿De qué manera el bolsillo o el crédito bancario o lo que tienes en dinero? Sí. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es el secreto? Vaya. Mira, yo no creo que haya un secreto. Más bien es que debemos entender perfectamente este ciclo del dinero. Sí. Porque cuando lo entendemos, digo, y me gustaría que ahorita en un reto lo platiquemos de claro. eso. Fíjate que una vez que yo obtengo un ingreso, hay veces que desde el ingreso no es el ingreso suficiente para el cual yo necesito mantenerme. Por lo menos en el punto de equilibrio, ya ni siquiera perdiendo. Pero hoy, ¿cómo lo debo de entender? Simplemente, si mi ingreso no es suficiente, pues entonces desde mis acciones de ventas tengo que empezar a reaccionar y establecer mecanismos, estrategias precisamente que me ayuden a incentivar a incrementarlo. Vaya. Porque a lo mejor estoy pensando en gastármelo y ni siquiera lo tengo. Gran error. Es decir, y fíjate que cuando nos pasa, cuando dices, ya cayó la quincena, ya la tienes comprometida para la que sigue. Sí. Entonces, ya nada más estás esperando para recibirla y para pagar deudas, créditos. ¿Y dónde quedó el esquema del ahorro? Y que ahí viene el cansancio de este lado emocional. Sí, porque nunca ves, llega el dinero y nada más lo ves pasar. Sí. Y nos pasa y de ahí es en donde tenemos que empezar a redireccionar las acciones. Por eso te digo que es una cuestión de si sentarte un ratito con tu lápiz y papel para que le eches el número frío, para que sepas en dónde se está yendo el recurso. Sí. ¿No? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, el esquema de financiamiento hay veces que ya estamos buscándolo y ni siquiera he revisado si antes el número me va a dar, porque a lo mejor me voy a endeudar y ni siquiera voy a llegar al nivel de ingreso que yo necesito, porque si no estoy llegando a mis gastos que hoy tengo y ahora págale los intereses a quien te lo preste, pues ¿qué crees? No, imagínate. Ya terminaste y por eso acaban los negocios. Claro, y uno de los consejos también dentro de estos congresos es, decía así, de uno de los máster que dio dicen así, nunca emprendas un negocio con tarjetas de crédito. ¿Qué piensas de ello? Bueno, fíjate que puede ser, pero puede ser a la inversa. Fíjate que, déjame platicarte. Claro. Fíjate que yo empecé más bien apalancándome o generando un historial crediticio a través de una tarjeta de crédito. Pero sí, antes de tomarla, porque también tenía miedo incluso de tomarla, porque me decían, siempre era el tabú no tomes una tarjeta de crédito porque son bien caras. Espérame, déjame entender primero. Y cuando entendí dije, bueno, lo único que me están diciendo es, te presto un dinero que me tienes que pagar en determinado plazo. Claro, si no lo pagas hay consecuencias, pero si yo dentro de ese margen sé que me va a permitir generar el recurso para pagar y liquidar, pues no debo de tener ningún problema, y por el contrario, a mí me benefició en un sentido, como esa idea, porque me hice de mis bienes en el sentido de mis equipos, y eso me permitió, pero yo tenía el compromiso de que en determinado tiempo yo tenía que generar ese recurso para poder precisamente solventarlo. Entonces, fíjate que algo que nos pasa a los mexicanos es que ante el desconocimiento de esto dicen, no, ojo, aguas. Sí. Yo creo que nada más hay que ser más conscientes y racionales en el uso de los medios. Si hoy te dan 40 días para que precisamente tú puedas financiarte, pues nada más tienes que saber que en 40 días tú tienes que tener ese recurso para liquidar eso que te gastaste hoy. Entonces no es tan malo. Yo diferiría en ese sentido, porque eso me permitió a mí en lo personal empezar a generar líneas de crédito. Se te acercan los bancos y te dicen, quiero otra tarjeta, tú decides, cuando comentes, no aceptes más de lo que no percibes. Entonces, si con una ya tienes el límite de crédito, que ya tienes por lo menos el nivel de ingresos, quédate ahí. Aunque te digan, mira, es que esa tiene más beneficios, porque eso es emocional. Entonces,
mejor quédate ahí. La recomendación es con eso, mejor ya ni le muevas, pero con eso utilízala y utilízala bien. Y eso te empieza a generar historiales crediticios que hoy al grado que ya en lo personal me dicen, ¿quieres un crédito para tu negocio? Espérame. Entonces ya tengo una oportunidad, pero también tengo que empezar a ver si realmente hoy lo necesito o que no me gane la emoción. Pero mira qué importante, porque ahí está la otra historia, ¿no? La otra cara de este comentario. Entonces, esto es sumamente importante. Yo lo que me sumo y que creo que es muy beneficioso es precisamente estas situaciones donde generas ya un historial crediticio. Es sumamente importante porque cuando ya tu negocio empieza a tener esos primeros retoños, lo que requieres pues obviamente es tener ese capital para seguir sustentando y echándole agüita, ¿no? Así es, por supuesto. Y que si lo has sabido manejar en la primera parte y te sigue obviamente llevando bien esa disciplina de pagar en tiempo y forma, obviamente tienes un dinero exquisito, así ¿no? Es. Muy bien, bueno, pues recuerden que así es, este programa se trata de eso, de tirar mitos, tabús y creencias y también pegarle un ratito al emocional, claro que sí, porque así se activa tu negocio. Así es que recuerden que, bueno, ahí hay una promoción en donde estos cursos que se van a presentar el miércoles siguiente y el jueves, en donde van a hablar pues de esta exquisitez en negocios, pues tiene un costo de 1,400, pero el día de hoy pues ya se puso aquí Rodolfo pues la del Puebla, y de 1,400 solamente queda 1,100, así es que quieres aprovecharlo, pues ¿qué esperas? Haz contacto y de paso regálanos un like. Así es que volvemos. En un momento regresamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Activa tu Negocio. Mándanos tus comentarios al WhatsApp 55 42 29 15 40.
bueno, pues estamos de vuelta aquí en este jueves 1 de noviembre y bueno, pues imagínense cuántos días nos faltan para que este 2018 se nos vaya de las manos, pero más allá de que se nos vaya, creo que día a día pues tenemos que gozar la vida, gozarnos a nosotros, abrazarnos, querernos y de igual manera a nuestros seres queridos y obviamente los proyectos de emprendimiento, claro que sí, atrévanse, rompan ese hielo referente al miedo que bueno pues está en nosotros enfrentarnos. Así es que, bueno, pues nosotros continuamos en esta rica charla y ahora pues entremos a una situación que ahora sí viene referente a la claridad de días 1 y 2 de noviembre. Viene a enfriarse porque nos vas a hablar un poquito de lo que el SAT habla acerca de emprendimientos y cómo se sostiene, ¿no? Sí, pues fíjate que en esta temática de lo que hemos platicado, pues cómo ve la parte de la fiscalización, en este caso el SAT, que es el organismo encargado. El SAT publica un informe trimestral que se llama Informe de Gestión Tributaria. Bien. Entonces, destaco dos cifras. Una, el nivel de contribuyentes que hoy activos, que fíjate que nada más por poner este dato, estamos alrededor de 68.4 millones de contribuyentes hoy activos 68.4 a junio de este año, de 2018. Vaya. ¿Okay? Entonces, ha incrementado por todas las acciones que han estado haciendo precisamente pues para incrementar la base de contribuyentes. Sí. Lo que se ha mantenido en el tiempo, César, fíjate que es un dato curioso, es que prácticamente todo el aparato, hoy el aparato fiscal en México lo sostenemos las personas físicas. ¡Wow! Gran dato, ¿eh? ¿No? ¿En qué sentido? Fíjate que ahí va la cifra. En 2018 son 27.9 millones de contribuyentes, wow, que son personas físicas. 27. Pero ahí te va. Los asalariados son 38.5 millones. Wow. Entonces, ¿cuál es esta parte? Y nada más complemento, apenas el 2 millones son personas morales, es decir, empresas. Empresas, así es. ¿Y cuál es la lectura de esto? ¿Y por qué lo pongo claro, en la mesa? Claro. Porque por un lado, entonces te dice que entonces la mayor parte de los negocios hoy están a través de un esquema de personas físicas, sí, bajo un régimen de tributación. Y por eso es que hoy lo que se busca incentivar son precisamente estas pymes, las famosas, sí, pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, incluso MIPYMES, que son desde los micro. Sí. Entonces, la mayor parte de la base de contribución está ahí. Pero lo que ahí entonces hay que cuidar y el empresario tiene que saber entonces es que si estoy dentro de este esquema, tengo que entonces también aprender hasta la parte del manejo de los recursos financieros, porque si no entonces tiene un efecto fiscal en automático. O sea, me preguntaban, oye, si hoy hago un movimiento hacia arriba o hacia abajo de mis ingresos, ¿qué va a pasar? Pues va a tener un efecto fiscal necesariamente. Sí. O sea, que te puede beneficiar o no te puede beneficiar tanto. Pero entonces desde ahí, entonces yo tengo que tener la capacidad de yo como emprendedor o empresario, de decir, oye, una vez que tengo mi ingreso, ¿cómo lo tengo que mover para que fiscalmente también tenga ese beneficio? Ahora, el hecho de las personas físicas asalariados, que es el 38.5, que digamos que es el más alto. Sí, es el segmento más grande. Lo que pasa aquí, fíjate que a diferencia del emprendedor, el emprendedor tiene la oportunidad de que una vez que obtiene sus ingresos, puede hacer estrategias dentro del marco legal que le permiten precisamente eficientar el tema de sus recursos, sí, y puede pagar poquito o a lo mejor nada. ¿Por qué? Porque le permite hacer esquemas de inversión. Muy bien. Le permite hacer esquemas de un mejor movimiento de sus recursos, precisamente para buscar esta parte de la eficiencia. Claro. Entonces, ¿con qué intención? No para evadir impuestos, simplemente para hacer uso eficiente de los recursos. Sí. Entonces, ellos o nosotros tenemos esta oportunidad de todavía hacer estrategias. ¿Por qué? Porque en ese sentido todavía el SAT me dice, tú determina tu impuesto y entonces lo que te resulte es lo que me pagas. Vas a dar, sí. Diferencia con el asalariado. Viene la quincena y dice, antes de que le entregues el recurso, claro, viene para acá. Viene para mí lo que me corresponde. Entonces, ya no tuviste opción de mover el recurso, ya es lo que te toca. Sí, es cierto. Entonces, y entonces esto viene a pegarles, porque me he encontrado con casos que dicen, es que no sé si me están diciendo que gano, por decir a la quincena, 5,000 pesos. Realmente lo que percibo no lo es, más todos los gastos que tengo, ahí viene la merma, claro, porque ni siquiera se han enterado
que obviamente le corresponde de tu sueldo parte al SAT. Así es. Y fíjate, el ejemplo más claro. Dicen, me va bien y me quiero comprar un vehículo. Y la pregunta siempre que nos consultan, ¿lo puedo deducir? Y oye, ¿por qué, bajo qué régimen fiscal estás? Así es. Soy asalariado. Híjole, ¿qué crees? No tienes ese beneficio. Total. En cambio, te pasas del otro lado y dices, espérame, porque entonces yo lo que estoy haciendo es una inversión y entonces tiene un tratamiento fiscal particular. Entonces, que esa inversión puede ser que el auto sea para el uso de tu empresa. Sí, sí, es claro, ¿no? Sí, puede ser para esa parte. Hay formas de hacer el uso de este recurso. E incluso hoy la empresa puede hacerle reembolsos de los consumos y mantenimientos del vehículo del trabajador, siempre y cuando existe una relación laboral, pero entonces digamos que ahí viene una cuestión que puede ser aprovechada también. Totalmente. Pero si hoy como contribuyente directo soy persona física en asalariado, el margen fiscal no me da oportunidad de hacer uso eficiente de mis recursos. Bien. Ya una vez que se disminuyen del impuesto que le corresponde a los ingresos, entonces ahora sí, ya destínalo a los fines que tú necesites. Pero totalmente, bueno, bien. Es una gran diferencia, pero al final es parte del número que es importante tocar, porque claro, desde ahí tengo que empezar también a vislumbrar no solamente la parte financiera, sino también mi parte fiscal. ¿Ok? Qué importante. Entonces, esa es la parte interesante. Sí, vaya, y aparte de ello es, como dices, y aquí también hay un miedo terrible, porque yo me he encontrado con colegas que de verdad les va muy bien, pero que dicen, no me menciones el SAT, porque eso es igual a que van a estar sobre de mí, y que eso es igual a, pues, tantas cosas, ¿no? Hasta prisión, ¿no? Lo han comentado así textual. Sí. Cuidado, tranquilo, simplemente es cuestión de informarse y acercarse a ello. Fíjate que algo que nos pasa cuando empezamos a tocar temas fiscales, sale a reducir el miedo, pero el miedo por el desconocimiento. Totalmente. Porque como le pasó al primo del amigo del vecino, entonces, pues a lo mejor vienen en fila y me va a tocar a mí. Entonces pues no es tanto. Incluso una propuesta de reforma es disminuir este impacto de las revisiones y más bien regresar algo, poner algo que se llama la buena fe. Así es. Entonces es un modelo interesante que estamos esperando el paquete económico para ver precisamente cómo se va a mover ahora esta parte de la fiscalización. Creo que ahora que tengamos la información vamos a analizarla y después ojalá tengamos la oportunidad de Oye, nada más rápido, tocando un paréntesis, ahorita que hablas de esta buena fe que creo que a los mexicanos sí nos checa, con este cambio de gobierno, cabe, ¿no? Como que no se oye disparatado, es decir, cabe bien, ¿no? Pues es que fíjate que simplemente lo tenemos en el caso de nuestros vecinos en Estados Unidos, que no tiene que llegar a toda una estructura tan fuerte de fiscalización, porque prácticamente hoy sabes cuánto tienes que contribuir y la persona por cultura paga justamente lo que le corresponde. Okay. Yo creo que hoy si se aperturara un esquema de ese tipo, yo no lo desecharía, pero hay que cuidarlo. Claro. Hay que cuidarlo. Porque también muy bien. Es como la gallina la fábula, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Quieres ganar, pero también te quieres comer la gallina. Entonces, no, ni cómo. Que pues vas a terminar con todo el aparato. Totalmente. Bueno. Ok, sigamos. Entonces, en ese sentido ahí van los números. ¿Cómo ves, César? No, vaya, increíble. Grandes números. Es por eso yo le comentaba hace un momento a Rodolfo que por eso para el gobierno sigue siendo tan importante incentivar a las pymes, a las MIPYMES. Así es. ¿No? Sí, porque y aquí viene la parte de los programas federales. Por ejemplo, uno de ellos, totalmente, el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor. Sí. Precisamente lo que busca es incentivar precisamente con apoyos a través de apoyos económicos para los proyectos de emprendedores, y esto tiene una lectura bien interesante porque entonces ahí eso es una fuente de financiamiento a la cual me puedo acercar, y entonces no me voy al banco primero, sino más bien hago mi proyecto de inversión, se lo presento a la instancia, y entonces es que me puede dar el visto bueno, y si es bueno, pues adelante, seguramente no se van a negar. Totalmente. Entonces, y si me permites hablar de ello, ahora en esta Feria del Emprendedor que se llevó hace unos meses, fíjate que de verdad es que están abiertas las puertas a varios financiamientos y ante todo a llevarte de la mano, porque así es, para que tu proyecto tenga éxito. Como lo has dicho, lo importante es acercarse, romper el miedo, porque cree lo que es desde la pregunta. Sí. Es decir, pudiera ser a veces hasta
un proyecto que traes, pero que puede ser ridículo para ti mismo, pero no para ellos, ¿sabes? Y solamente romper la barrera de la pregunta y decir, mira, yo voy a hacer jalea de moscas. Y te dirán, o más bien tú dirás, ¿de verdad? ¿Y qué tal si para ellos y para ti funciona? Simplemente acércate, deja que incuben tu proyecto y vas a tener éxito. Ahora, la cuestión de financiamiento está exquisita por donde quiera. Sí, fíjate que desde hace unos años que creo que eso hay que destacar de las cosas buenas. Antes, para abrir un negocio era desde el trámite. Sí. O sea, bueno, hoy sigue siendo medio engorroso, pero bueno, me refiero a que antes, para tener un crédito, tenías que empeñar casi, bueno, las escrituras de la casa. Sí. Tienes que empeñar hasta las de tu vecino, ¿no? Entonces, hoy el crédito en México se vuelve más flexible, sí, por la confianza. Por la confianza que hay como tal. Entonces, hoy, aunque puede ser caro, sí, hoy es un crédito, pero pues al final de cuentas es lo que te decía, tienes que hacer una valoración si realmente el nivel de tus ingresos va a ser suficiente para apalancar esa parte, sí, y en lo que viene tu proceso de conversión en la utilidad, es decir, ya una vez que se pagó la inversión, pero entonces sí tienes que buscar esos esquemas. Entonces hay cuestiones de programas gubernamentales, los mismos bancos hoy ya también son más flexibles en el otorgamiento. Sí, es cierto. Pero eso, a lo mejor, digamos, los requisitos de repente pueden ser complicados, pero ahí está la otra posibilidad. Entonces, muy bien. Hay posibilidades. Totalmente. Y lo importante aquí, resaltando, yo lo pondría, dicen en un renglón, en subrayado, es hagan historial crediticio. Varios nos olvidamos de hacer eso. De verdad, tú lo has dicho con las tarjetas de crédito, pero cuando tu cuenta de banco empresarial o que está destinado a tu persona física en tu empresa, pues vele metiendo números, ¿no? Realmente. Y eso mismo te llamarán los bancos para decirte, ¿qué crees que el día de hoy? Bueno, pues ya estás listo para recibir un crédito, ¿no? Obviamente hay reglas. Así es. Pero importante eso, que se olvida, ¿no? Es decir, de la nada va a llegar un crédito, no, hay que trabajar. Hay que trabajarlo. Sí, precisamente, y el crédito, digamos que aquí también viene desde donde lo quiero ver, es decir, ¿me quiero estar apalancando a través de créditos o quiero mejor destinar una parte de mis ingresos para ir generando eso que tú dices? Muy bien. Abrir una cuenta que cuando yo diga, tengo yo ahora sí el capital, ahora sí, entonces voy a hacer un esquema de inversión con mi propio riesgo. Sí. Y es decir, ¿a quién me voy a deber? ¿A quién le voy a deber? Pues a mí mismo. Claro. ¿No? Entonces te quitas esa parte del esquema también del que le debo al banco, y si no le pagas al banco, pues entonces te quedas frito. Sí. Ejemplo, fíjate que curiosamente el esquema de las hipotecas en México. Bien. Todos tenemos un sueño, un sueño en la vida. Y uno de ellos, y es una cuestión biológica, es protección para mi familia. Entonces llega un momento en que nos va bien, llega un momento en que decimos o decidimos aventarnos y decir, quiero un crédito porque ya necesito estabilidad para mi familia, para mí y para mi familia. Entonces viene y siempre buscamos el apoyo a través de un banco. Entonces el banco me dice, ok, vamos, te presto y te voy a dar un crédito hipotecario. Sí. ¿Y por qué hipotecario? Porque queda precisamente en garantía el inmueble por el cual te están otorgando el préstamo. Claro. Pero hay que ser cuidadosos porque son créditos que son de largo plazo. Wow, sí. De 20, 30 años. Que se vuelven una lápida, trayendo en espalda. Imagínate, 20, sí, 30 años. Entonces, hoy lo que hay que hacer entonces es cuidarlo. ¿Por qué? Porque si en el peor de los casos te llega un momento en tu vida laboral o en tu vida efectiva de servicios, híjole, te puedes quedar tristemente sin casa y sin recursos. Claro, recordar que el recurso que hayas dado, bye. Solamente posiblemente puedes recuperar una parte. Sí. Pero entonces, ¿quién gana? Pues hay siempre un ganador y un perdedor. Sí. La mayor parte de las personas son los perdedores y los bancos son los que al final son los que ganan. Pero yo creo que una decisión de este tipo, pues tiene que ser pensada muy bien para precisamente evitar este tipo de situaciones. Hay veces que te pueden decir algunos asesores, es que vas a deducir los intereses, es que los intereses que pagues precisamente pues van a ser, los vas a poder deducir en tu declaración anual. Yo te diría que hay otras formas, para evitar mejor esto. Entonces, hay que ponderar. Yo diría que es un equilibrio y cada caso es una situación particular. Totalmente. Entonces, pero bueno, la invitación es que se informen. Realmente creo que nuevamente el renglón subrayado es infórmense, dejen de perder, más bien pierdan ese miedo al tocar la puerta y acérquense, que para eso estás. Así es que
Redes sociales, ¿dónde te hallan? ¿Dónde te puede alguien de nuestro de nuestros usuarios, de los que nos escuchan, de los que nos ven, hacernos preguntas y que se informen, ¿no? Sí, ¿Dónde te hallan? Por favor, mira, primero es a través de la página de internet www.insuse.mx. Bien. Ahí nos encuentran, ahí tienen información y de ahí tienen los datos de contacto para que nos puedan llamar o visitar. Por favor, ahí nos desearemos que vayan con nosotros. Así es. A través de la plataforma de Facebook y búscanos como Insuse. Muy bien. ¿Ok? Listo. Bueno, pues vamos a un corte más. Volvemos. En un momento regresamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Activa tu Negocio. Mándanos tus comentarios al WhatsApp 55 42 29 15 40.
Bien, bien, claro que sí. Bueno, pues hemos vuelto. Lo que decíamos hace un momento del tiempo. Bueno, pues las palabras nos han llevado a que es un gran tema en la mesa, emprendimiento. Afortunadamente hemos sacado provecho de todo, pero pues vámonos ahora sí de lleno y siguiendo con el tema porque estamos en el último bloque, pero no sin antes decirles que el día miércoles y jueves hay un curso increíble. Cuéntanos de ello y danos la promoción. Ok, sí. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Vamos a hacer este taller precisamente de finanzas para emprendedores, en donde vamos a ver todo lo que corresponde desde el dinero, que quiero tocar esa parte, si me lo permites, y cómo se va permeando en la parte de las inversiones, hacia el ahorro, hacia el financiamiento, cómo yo logro identificar precisamente mi situación, pero también cómo lo tengo que direccionar para los proyectos que hoy tengo. Así Entonces, y recuérdenlo también, una experiencia, y voy a aprovechar, hace una semana estuve en la ciudad de Panamá. Así es. Cuéntanos rápido de ese nicho de negocio. Sí, fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de estar con unos buenos amigos. Nos fuimos a Panamá, me hicieron favor de invitarme, y nos invitó un grupo que hoy hace el esquema de las criptomonedas. Vaya. Criptomonedas. Negocio digital. Negocio digital, 100%. Y precisamente es un grupo que hoy hace todo el desarrollo del esquema de del Bitcoin, que es la moneda más representativa en el tema digital. Claro. Entonces fue una experiencia muy grata, sí, porque estar con 3,000 personas reunidos. 3,000 personas en un congreso para escuchar negocio digital. Exactamente. Entonces, de experiencias, vivencias de gente que está hoy, que está precisamente haciendo esta parte del negocio. Yo te diría, es un negocio interesante, es un negocio pero también con ciertas restricciones, sí, con ciertas situaciones. Yo diría que más bien hay que, igual, como en todo, como lo que estamos comentando ahorita, es analizar la información. Hoy ya te mencionaba que hay una ley ya en México que empezó más bien se publicó en marzo del 2018, sí, que es la ley Fintech, y con ella también algunas reformas, algunas leyes, precisamente como la de lavado de dinero. Es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque hoy al ser un comercio en donde la confianza radica entre los consumidores, sí, de la red, y no hay una entidad financiera o gubernamental que tenga la regulación, entonces yo sé expensas de que no sé si con quien estoy comerciando precisamente, claro, los recursos que provienen son de sean origen, limpios. Pero bueno, yo creo que es un tema también muy claro, interesante. Pues mira que yo creo que lo vamos a comprometer en una agenda que ya les daremos a conocer, que hablemos precisamente de dinero digital. ¿Te late? Por favor. Ya está, así es que bueno, sigamos. Pero bueno, ahora regresemos a la realidad. El dinero común y corriente. Al de papel y moneda. Al de papel y moneda. Que decían ayer en alumnas del auditorio que cubrimos, así que prontamente el billete de 200 pesos, que ahí sale Sor Juana, ya será de 20,000, así es que bueno, eso queda ahí de tarea. Órale. Oye, fíjate que el dinero, y fíjate que también el dinero ha evolucionado. Esto de las criptomonedas también es una forma es un dinero digital. Claro. Pero lo que hoy tenemos en nuestras bolsas, la moneda al final, fíjate que hasta hace unos años tenía un compuesto que le daba precisamente ese valor, la plata, ¿no? En algunos casos. Es cierto. Y con eso le das el soporte, o el gobierno mexicano con eso soportaba que tiene un valor. Es cierto. Entonces, pero de repente fue y pasó a la parte de los billetes, precisamente, que comentas. Entonces, ahora yo como sé que el papel realmente, aunque tiene medidas de seguridad, no me garantiza que ese papel, pues realmente yo digo, ¿y por qué vale 200? ¿No? Total, bueno, el gobierno lo estipuló, pero a lo que voy es que antes tenía la moneda como tal el valor intrínseco porque era a través de lo que es el material con lo que se hacían las monedas, pero de repente salió el papel moneda, que solamente entonces ahora tiene un valor fiduciario, es decir, que lo subsidia o dan para un gobierno y las instituciones financieras. Sí. Pero ahora, ¿y ahora cómo lo hacemos en el tema digital? En la cuestión digital. ¡Wow! Gran tarea. Si yo quisiera hacer en ese momento una transferencia bancaria, pues realmente no estoy mandando ni monedas ni billetes. ¿Qué estoy mandando? Instrucción. Wow. Instrucción digital. Entonces, esta parte de la instrucción digital, realmente el dinero físicamente no se mueve. Ya no está pasando que se mueva, solamente se están moviendo los códigos de... Es cierto, solamente pasas números de un lado a otro.
¿Dónde dicen? Yo no veo a la gente del banco de ahora va esta cuenta, este dinero, ahora va a la cuenta de César y va corriendo con... Vaya, qué tema Entonces, interesante. Fíjate que es algo interesante porque entonces también cambió la forma de cómo comerciar esta Sí, parte. Entonces, sí. hoy no es que traslades el recurso, simplemente lo haces a través de códigos. Entonces, oye, ¿y quién garantiza? Pues sigue garantizando esta parte. En la criptomoneda, nada más para asemejarlo, es lo único que está diferenciando y donde no le estás haciendo mucho, bueno, está haciendo más bien ruido es, Sí, ¿y quién lo regula? claro. Pero al final yo te digo algo, César. Al final, si hoy nosotros hacemos una cuestión de comercio o en una prestación de servicios, ¿quién define el precio? Totalmente. Yo Sí, defino el sí, precio. claro, tú, Y sí, tú sí, tú que lo prestas. Y tú decides si me lo aceptas. Ujú. Pero entonces, ¿qué tiene? Que entonces el dinero tiene una función precisamente de un medio de cambio. ¿A cambio de qué? ¿Sí? Porque imagínate que yo hoy fuera, déjame pensar que yo fuera granjero. Entonces, oye, tú vendes, ¿qué te gusta? ¿Trigo? Sí. Ok, entonces fíjate que yo vendo, soy granjero y tengo mis vacas, entonces produzco leche. Lo que hoy tengo que hacer es vender la leche para poderte comprar a ti el trigo. Totalmente. ¿Sí? Y antes, ¿qué pasaba? El trueque. Es decir, yo te daba leche, pero imagínate que tenía que esperar porque yo no voy a acabar todos los litros que me produzca Sí. mi granja. Entonces, viene esta parte, por eso es que viene el esquema de modificación del manejo del dinero. Tengo que ponerle un valor intrínseco a lo que yo oferto, Bien. como servicio o como bienes. Entonces, al final tiene que tener una medida también de un depósito de valor, es decir, que hoy la moneda tiene que valer lo mismo si la comercio hoy o la muevo mañana, Así pasado, es. demás. Entonces, Así es. entendiendo esa parte de la claridad para qué me sirve el dinero, entonces, ¿por qué es importante de saberlo? Porque a veces decimos, es que pues tengo aquí mi dinero, pero ¿sabes cuántas emociones se generan con el dinero? Vaya. ¿No? Mira, aquí tengo esta imagen. De ¿no? favor. Entonces, donde aquí, digo, a los amigos. Pongan que nos atención, pongan atención porque varios pensarían que el dinero no va a relacionar a las emociones y dale. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que el dinero solamente es un medio para un fin. Y si desde ahí somos conscientes, yo puedo traer todos los billetes en mi bolsa, pero ojo, me puede provocar emociones positivas y otras no tan positivas. Sí. Es decir, puedo llegar y pretender que tengo poder incluso sobre las personas. Totalmente. Entonces, Cuidado. Entonces, desde ahí mi emoción no puede ser tan buena para una cuestión de negocio. Totalmente. Yo no puedo llegar con el hecho de llegar, creo que no sería lo conveniente. Ahí cada quien será Sí. personalidad. Pero también fíjate que si me hace falta, llego a la escasez y de repente culpamos a todos de la escasez del dinero. Sí. Pero realmente es la escasez del dinero o la escasez de un sentido más allá del dinero. Es decir, pues tengo poco porque a lo mejor hago poco. O tengo mucho porque hace mucho. Sí. O puede que gane mucho dinero sin hacer tanto, ¿no? Que como el Que inversionista. se vale, ¿no? Y que hay veces que en un razonamiento no claro dices, ¿por qué el que yo lo veo que pues que no se mueve tiene más que yo? Sí, sí, y fíjate que déjame aprovechar, la temporada. En 2 semanas tenemos el Es Buen Fin. cierto, es cierto. Y ya nos estamos preparando y psicológicamente ya está jugando de qué voy a comprar ahora que sea el Buen Fin. Sí. Y entonces entras en ¿lo necesito o lo quiero? Porque si lo necesitas, vas a hacer vas a hacer un buen gasto o una buena inversión, dependiendo qué es lo que deseas Es adquirir. cierto. Pero si no lo necesitas, si solamente como que ya te estás mentalizando para ir a ver qué te vas a ir a comprar, cuidado porque desde ahí, fíjate que a lo mejor ya le estamos cortando las aspiraciones a un sueño más. Que puede ser, oye, pues si nada más son 2,000 pesos, oye, si esos 2,000 pesos fueran lo de tu viaje, de un viaje de placer. Claro. Que tú tienes programado, entonces a lo mejor ya no es ya le vas quitando el atractivo. Entonces, Totalmente. fíjate que sobre eso es importante las emociones con las cuales te manejas. Sí. Entonces, un emprendedor precisamente tiene que controlar sus emociones, de decir, oye, Trabajar con ellas. trabajar con ellas, de decir, oye, hoy sí puedo, hoy no puedo. Y a todos nos pasa. Y ojo, tener nuevamente, romper ese miedo y la fortaleza de decir, el día de hoy o en este Buen Fin, no. Y bueno, acotó el dato donde nos dieron la noticia que ya el día de ayer o esta semana a los pensionados maestros del Estado de México ya les llegó la primera parte del aguinaldo, así es que hagan conciencia, emociones, Así chéquenlas. Así es, sí, porque
Y fíjate que me gustó una frase de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos en el mundo, inversionista. Él no tiene empresas, él, a diferencia de un empresario, él solamente ve oportunidades para invertir y de ahí generar su negocio. Entonces el dinero trabaja para sí mismo, para él, entonces sin que él tenga que esforzarse tanto. Pero él dice, si usted no puede controlar sus emociones, usted no puede controlar su dinero. ¡Wow! De favor, repítela porque dice, ahí está parte del secreto, escucha. Así es, dice, si usted no puede controlar sus emociones, usted no puede controlar su dinero. Es decir, en algunos momentos el dinero te controla a ti. Así es. O la escasez, ¿por qué se da? Pues va en ese sentido. Imagínate que hoy tengo, y pienso que porque veo en mi cuenta bancaria una cantidad importante, híjole, cuidado, porque empiezan de, ok, déjame nada más un gastito por acá, déjame nada más ahora irme de viaje con mi familia, híjole, nada más ahorita, aguas. Yo creo que se vale todo, pero aquí lo importante es saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, porque las emociones somos humanos. Sí. Y hoy los que buscamos hacer negocios o hacemos negocios, pues buscamos esa parte de las emociones. Cuando, incluso hoy decimos, ¿cuándo le llego? Porque hoy sí está emocionado y cuando no tengo que llegarle por la Totalmente, emoción. Claro. Entonces, y bueno, referente a la emoción, dicen qué rico se ve tener ahí un número en tu cuenta de banco. Así es. Pero pues llega la carita triste, cuánto lo vas, gaste y lo volteas a ver y ya no está. Pero bueno, ahí están los consejos. Entonces ahí está un consejo. Y mira, nada más tocando un poquito, y un saludo a mis amigos contadores que por ahí nos están siguiendo. Por favor, claro que sí, Guadalajara tantos lugares. Por tantos lugares ahí que nos siguen y muchas gracias por la confianza. Pero algo que hoy nosotros nos enseñaron, fíjate y la esencia de nuestra carrera es la famosa teoría de la partida doble. Cuéntanos. Que toda, asemejándolo también con un principio de Isaac Newton, ¿te suena? Claro, totalmente. De la secundaria, decía que toda acción corresponde a una reacción. Digo, resumido, no soy ahí experto en física, pero esa parte en la contabilidad dice, ok, por cada movimiento positivo tiene que haber un movimiento negativo. Negativo no en el número, me refiero nada más a un equilibrio, un balance. Vaya, bien. Ok, entonces eso tiene que haber un equilibrio. Entonces, por cada movimiento financiero que yo hago, hasta en lo personal, tiene que tener una salida. Si tengo una salida, entonces tiene que venir compensado en ¿qué? En un gasto. Bien. O en una inversión. Bien. Entonces, cuando yo obtengo el ingreso en automático, si lo obtengo como un ingreso, estoy generando un ingreso por mi actividad, pero ¿dónde lo voy a colocar? ¿En una cuenta bancaria, en una cuenta de inversión o simplemente me lo quedo en efectivo? Pero entonces en todo tiene que haber un equilibrio. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si respetamos esta partida y sabemos identificarla, ya nada más ahora es cómo empiezo a bajar esa información. ¿Cómo empiezo yo a conectar? Porque hoy tengo un ingreso y lo primero que pasa, déjame nada más ejemplificarlo, César, que esa es la cuestión para entrarnos rápido. Sí. Hoy todos generamos ingresos. De cualquier forma, es decir, desde que hagas una actividad, tengas una empresa, pero ya, ok, tienes un ingreso. Luego, ese ingreso, ¿qué fin le das? Sí. ¿Lo gastas? La pregunta es, ¿lo gastas? ¿Lo inviertes? ¿Qué haces con ese dinero? Sí. Ok, porque si lo gastas, ¿qué crees? Se llama en término contable que todo tu ingreso se lo comió el gasto y tu resultado posiblemente puede estar en cero. Sí. Espero que no sea negativo. Es decir, si me gané 1,000 y me gasté 1,200, vaya, agua. ¿Dónde? Claro, ¿no? Aguas, cuidado. Porque luego preguntan, oye, ¿y por qué la autoridad me está requiriendo si me dice que me gasté 1,200? Pues sí, nada más es una diferencia que alguien te prestó 200 o donde sacaste 200 que no reportaste. Claro. Pero bueno, eso es fiscalmente, pero financieramente es, yo voy de mi ingreso, descuento mis costos, mis gastos y lo ideal es que me quede un remanente de utilidad, un excedente. Ahora, lo importante es saber para dónde direcciono esa utilidad. Es decir, lo puedo meter en una cuenta de bancaria que entonces o una cuenta de inversión que seguramente me da poquito. Totalmente. O algunos esquemas, pero al final se llama ahorro. Sí. Oye, o quiero potencializar y ese excedente, César, mejor lo vuelvo como un activo no circulante, es decir, que me dé una vida más de un año y que el objetivo no sea venderlo. ¿Qué es? Entonces, muy rápido, ejemplo, hoy si compro un inmueble y lo rento, entonces me vuelve a generar un ingreso pasivo. Okay. Entonces, ese excedente me sirvió para generar un ingreso pasivo. Así es. Entonces, eso es bueno.
Totalmente. Entonces ya obtuve un ingreso por mi actividad, pero también ahora puedo tener la oportunidad de hacer un esquema de ingreso pasivo. Así Entonces, es. pero nada más hay que entender ese flujo, hacia dónde conecta y Sí. cómo yo tengo que saber. Lo ideal, y un empresario tiene que buscar siempre generar activos, que son bienes y derechos con los que poseen. Cuando digan cuánto vale tu empresa, lo que va a valer es la parte de tus activos. Ok. ¿Cómo está apalancada? ¿De terceros o de tu capital propio? Muy bien, qué importante. Así podemos platicar. Sí, totalmente. Pero bueno, pues lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando casi. Entonces, a manera de resumen, bueno, pues emprendedores, recuerden que uno es el atrevimiento, romper miedos, romper creencias, romper tabúes. Pero importante también es, de verdad, acérquense a la información, la capacitación, los congresos. Hoy en día que en línea hay tanta información, cómanla y saquen el mejor provecho de ello. Y otra de las situaciones, en la situación fiscal, no teman, simplemente infórmense. Eso es lo ideal. Y que el caso del amigo no va a ser su caso. Sí. Mejor pongan atención en su caso. Claro. Y con eso les va a dar la oportunidad de hacerlo. César, ahorita por lo que me están comentando aquí, vamos a hacer que esta promoción que hoy lanzamos, que está vigente hoy, de favor, vamos a extenderla, ¿les parece? De aquí al día de mañana y el sábado. Ok, entonces recuerden, había quedado que los que se inscribieran, lo que era el día de hoy y viernes, bueno, se extiende todavía al sábado con una promoción que de 1,400 taller, solamente a 1,100 para ustedes. Así es que bueno, ¿qué esperan? Y bueno, pues entonces también emprendedores les queda de tarea por los nuevos de negocios en las monedas digitales. De verdad es que está exquisito, como dijiste, afortunadamente hay reglas. Sí. Pero atrévanse, ahí están grandes negocios. Así y es. bueno, pues tantas cosas que el emprendimiento tiene para ustedes. Así es que la recomendación, pues ahí están. Así es que redes sociales, y con ello pues casi nos despedimos. Sí, muchas gracias, César. www.insuse.mx, en Facebook Insuse, ubíquenos por favor. César, muchas gracias. No, al contrario, creo que fue exquisita la charla. Esperemos que de igual manera ustedes la hayan disfrutado. Recuerden que estamos en su atención, así es que quedó ya pactado que hablemos de dinero digital en un próximo programa que le estaremos anunciando, porque este mundo pues obviamente va girando, y también tendremos obviamente cómo se mantienen los mercados referente pues obviamente al aeropuerto, pero también viene en un mes el cambio de gobierno, así es que tantas cosas que amablemente Rodolfo, Insuse tendrán que compartirnos por aquí, así es que Activa tu Negocio se complace, fue un gusto servirles. César Vargas, su servidor. Rodolfo Corona, muchas gracias. Nos vemos, gracias Alejandro Clavellín en operaciones, nos vemos la siguiente. Ha sido un gusto invertir en ti, esperando incrementar tus oportunidades de negocio con las herramientas que hemos compartido para ustedes. Nos vemos el siguiente jueves, de 2 a 4 de la tarde. No olvides seguirnos y escribir a las redes sociales activatunegocio.tv y al WhatsApp del programa 55 42 29 15 40. Hasta la siguiente inversión.